informar que ya firmé el decreto para que 18,000 kilómetros de vías férreas se utilicen para trenes de pasajeros. A ver si no tienes un plano de las principales líneas o el decreto para que se conozca, porque lo di a conocer, lo informé el 20 de noviembre, pero como que no se supo mucho y es muy importante, porque la idea es que vuelvan los trenes de pasajeros y ahora van a ver las líneas. Desde luego nosotros tenemos que hacer toda la negociación con los concesionarios actuales, porque primero a ellos se les va a dar la preferencia, la oportunidad de que presenten un proyecto para prestar el servicio. Si ellos tienen el mapa, sí, las dos. Es muy importante esta información porque van a regresar. Son estas líneas, estas rutas. Es todo el país. Son casi 18,000 kilómetros, lo que comprende. Por ejemplo, es esta, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Esta de Ciudad de México, Querétaro, Irapuato, Guadalajara, Manzanillo, toda el Pacífico, hasta Mexicali y Nogales. Sí, y lo mismo para Monterrey, desde luego San Luis Potosí, Saltillo, a Piedras Negras, a Nuevo Laredo, Matamoros y Chihuahua y Ciudad Juárez. A ver, pon el decreto nada más para que… sí, aquí están todas. Esas eran las que se tenían antes. Son 17. Pero vamos a comenzar, a ver, en la otra página. Estas. Vamos a comenzar con estas. México, Veracruz, Coatzacoalcos, el interurbano del AIFA a Pachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, México, San Luis, Monterrey, Nuevo Laredo, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Aquí está el decreto con los considerandos. Se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Ese es el primero. En las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de lo dispuesto en la concesión respectiva. Los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga serán los primeros
en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros dentro de sus vías generales de comunicación ferroviaria que le fueron otorgadas en concesión. Los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero del 2024. En caso, ese es el acuerdo 4, en caso de que los concesionarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga no presenten propuestas viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten su interés y aceptación en el plazo establecido en la cláusula anterior, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, podrá otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina que ya operan el Tren Maya y el tren del Istmo de Tehuantepec, o en su caso a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los Servicios Ferroviarios y su reglamento. Las primeras 6 rutas que se concesionarán serán las siguientes. Y antes, en los considerandos, a ver, al regreso, la anterior. ¿Por qué lo hacemos? Porque el sistema de transporte ferroviario es parte de nuestra historia. Aquí se explica, existían todas estas líneas con todos estos trenes, todo esto se suspendió. Síguele adelante, por favor. ¿Sí? Esto se canceló en marzo de 1995. Se entregaron 17,484 kilómetros de vías y se canceló el servicio de trenes de pasajeros. Adelante, el párrafo siguiente. Hay una cláusula, no es expropiación, hay una cláusula en todas las concesiones donde se establece estas. La Secretaría podrá otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios para que dentro de la vía férrea señalada en el numeral 121 estos presten servicio público de transporte ferroviario en los siguientes términos o en los términos siguientes. Tratándose del servicio de pasajeros en cualquier tiempo. Está en la concesión. Y concesiones a terceros. El concesionario, estamos hablando de los que tienen las concesiones desde el tiempo de Zedillo, estará obligado a otorgar los derechos de paso o derechos de arrastre a las empresas a quienes, de conformidad con lo dispuesto en este numeral, la Secretaría otorgue concesiones en los términos señalados en el siguiente
numeral. Lo anterior en el entendido de que el concesionario estará obligado a proporcionar todas las facilidades que se requieran para que el servicio de transporte de pasajeros se ajuste a los itinerarios correspondientes. O sea, son las mismas vías. Que se tienen que modernizar, pero que es de interés del Gobierno de México impulsar la implementación de ferrocarriles de pasajeros que permitan mejorar la calidad de vida, el bienestar y la movilidad de las personas en virtud de que representa, uno, un transporte público económico, porque el precio del pasaje en los trenes va a estar abajo del precio del pasaje en autobús. Dos, un transporte público menos contaminante, sobre todo considerando que este puede modernizarse para convertirse en transporte eléctrico. Se pueden poner líneas catenarias para tener electricidad. Además, ya hay un diésel bajo en azufre, que es el que estamos utilizando para las zonas no electrificadas del Tren Maya. Y ya se está distribuyendo incluso ese diésel bajo en azufre en toda la península de Yucatán. Ese diésel bajo en azufre se produce en la refinería que compramos, que es de México, que es de la nación, el Deer Park. Es un transporte público más seguro. La mejor alternativa para incrementar la movilidad de la población en las principales ciudades y volver a comunicar a todo México por ferrocarril. Este es un buen acuerdo, un decreto que se tomó y que vamos a estar pendientes. A nosotros no nos va a tocar iniciar, no sabemos, uno de estos trenes, pero vamos a dejar todo arreglado para que quien nos sustituya pueda echar a andar. Un sexenio alcanza para tener todos los trenes en el país. Y se tiene lo principal, se tienen las vías. ¿Qué es lo que cuesta más en todo sentido? Construir las vías, los derechos de paso. Aquí es movernos en las vías existentes, nada más modernizarlas. Pero se tiene el derecho de vía, que eso es muy importante. Y para Veracruz, lo que era calzada o lo que es calzada Zaragoza ya prácticamente desapareció. Sí, hay que adecuar. Ya no se puede pasar en medio de las poblaciones, pero ya lo hicimos con el caso del Tren Maya. No pasamos como era antes en medio de Campeche. Se hizo un libramiento. No pasamos en medio de Mérida,
Ahora acabamos de inaugurar el Parque de la Plancha, que era donde estaba la estación antigua, porque ya es muy difícil porque está todo poblado, pero se hizo un libramiento. Entonces se ponen estaciones a la entrada y a la salida de las ciudades. Y en el caso de Mérida va a haber un transporte eléctrico para comunicar toda la ciudad. Sí se puede, o sea, y siguen funcionando los trenes de carga, tienen las concesiones y básicamente dos empresas tienen posibilidad, tienen recursos como para invertir. Todavía no hay respuesta, pero ya se les envió incluso un escrito y yo espero que haya pues una buena actitud, y de lo contrario pues queda como posibilidad para que el Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones, pueda concesionar el servicio. Sí, el Grupo México se queda con el transporte de carga y se da la concesión para el tren de pasajeros a otra empresa, pero antes también podría hacerlo el Tren Maya. Son 1.550 kilómetros, va a estar manejado por una empresa de la Secretaría de la Defensa. El Tren del Istmo son 1.000 kilómetros, manejado por una empresa de la Secretaría de Marina. Antes, los que tienen pues más edad saben que se iba en tren a todos lados, incluso había bastante seguridad porque había un vagón donde había vigilancia especial. Y así queremos que sea hacia el futuro. Si ya empezamos a rescatar los ferrocarriles de pasajeros, porque fue una decisión, considero, equivocada. Es como si en Europa decidieran quitar los trenes. Tomaron esa decisión y dejar nada más los trenes de carga y se quitaron los trenes de pasajero, y en muchas partes están de nuevo regresando o no los quitaron. Aquí fue muy drástico. Por eso en el sureste y en el istmo la gente está muy contenta porque pues van a tener el tren. ¿Cómo viajaban sus padres, sus abuelos? Tiene 130 años. Eso fue lo que duró ese ferrocarril histórico desde la época de Porfirio Díaz. Se inauguró como en 1907. Y el del sureste 1950.
Y los del norte también desde principios del siglo XX, con Porfirio Díaz, la mayor parte construyeron en 34 años como 20,000 kilómetros. Y luego, después de la revolución, ¿cuánto? 400 kilómetros cuando tomó Díaz protesta, a 20,000 como usted apuntó. Sí, sí. El Poli lo fundó el general Cárdenas. A ver cuándo vamos allá, pero se está ampliando con más planteles. Ahora ya están trabajando en la creación de escuelas ferroviarias del Poli. Tienen ya experiencia y ahora se está desarrollando más la carrera